Muy bien, este domingo es una bendición estar nuevamente en una edición más de la Escuela Dominical acá desde la Primera Iglesia del Nazareno en Nicaragua. La clase de esta mañana rompe un poco el patrón que habíamos traído. Hemos estado enseñando aspectos doctrinales, pero a partir de una necesidad de nuestra congregación nos vamos a enfocar en un tema que es sumamente importante para el bien funcionamiento de la iglesia en el hoy, en el aquí y en el ahora. Y estamos hablando de lo que implica, según la Biblia, honrar al padre y a la madre. Y ahora vamos a ir contextualizando el porqué de la clase. Hace unos días, en una reunión de líderes, nos dimos cuenta, la superintendenta de Escuela Dominical nos externaba una necesidad premiante dentro de nuestra congregación. Y tiene que ver con el hecho de lo que está pasando con las nuevas generaciones, con los preadolescentes. Y uno de los problemas, de los indicadores de conductas inapropiadas que hemos detectado, los maestros han detectado dentro de los niños y adolescentes que llegan a la iglesia, es que de repente hay un irrespeto a la autoridad en demasía. Y esto tenemos que verlo desde una óptica pastoral y desde una óptica bíblica, entendiendo el tiempo que nos ha correspondido vivir como iglesia del Señor. Esto hace que nos preguntemos desde la Biblia, ¿qué dice la palabra de Dios sobre lo que estamos viviendo ahora? Y vieran que al preparar este material y estar revisando materiales referente a este tema, hay algo que me ha movido el piso, porque puedo adelantárselos así. Una de las señales más fuertes de que nos encontramos rumbo a la segunda venida del Señor es la desobediencia a los padres, planteada desde la óptica paulina en una de sus cartas. Bien, se los dejo como algo que nos dé sazón y que nos anime a la clase. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 12, por favor, en esta mañana. Va a ser uno de los textos de introducción y vamos a tratar de hacer una clase no tanto rápida, pero sí profunda, en la medida de lo posible. Éxodo capítulo 20, versículo 12, lo tengo por acá y lo tengo subrayado en mi Biblia. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Decálogo, los 10 mandamientos, la constitución que Dios establece para el pueblo de Israel y que traspasa el tiempo y el espacio y llega hasta nosotros, resumidos en los 2 grandes mandamientos de amar a Dios y al prójimo. Pero dice en el versículo 12, 20:12, honra a tu padre y a tu madre, coma, ¿verdad cómo lo vamos a leer? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ok? Leo, honra a tu padre y a tu madre, da la orden, da el imperativo y después dice el producto, el resultado, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiero que vaya conmigo ahora al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 4, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo registra en el capítulo 15, versículo 4, y después de esto me permite orar y entramos a la clase de esta mañana. Capítulo 15, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Es una cita que Jesús hace del Decálogo. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera. ¿Qué dice iglesia? Voy de nuevo. Listen to me. Listen to me, dice el gringo, escúchame. Dice, porque Dios mandó, Jesús está 2000 y pico de años, 3000 años, más inclusive, porque es en el tiempo de Moisés. Y Jesús hace una cita del Antiguo Testamento de Éxodo 20:12 y dice, y lo amplía y reúne 2 textos que se dan dentro de la ley del Antiguo Testamento. Y dice el Señor Jesús, honra, que dice a tu padre y a tu madre. Y añade diciendo otra cita, y el que maldiga al padre o a la madre,
muera, como dice, irremisiblemente. Cuando yo vi en la traducción Reina Valera, maldiga, suena como bien pesado, que un hijo vaya y directamente diga palabras de destrucción contra el padre o la madre, pero el sentido es, diga palabras que deshonren al padre o a la madre. Ese es el sentido de la palabra maldecir, una maldición. Dice que el que maldiga es, cuando vamos a la raíz de qué quiere decir, de dónde viene en griego la palabra maldecir, es decir palabras, malos deseos, tener malas intenciones. Esas son las maldiciones. Tener malas intenciones a o para alguien, ¿verdad? Entonces cerrémoslo ahí, déjenme orar y vamos a embarcarnos. Hoy sí les voy a entregar hoy sí les voy a entregar tarde, hermano, porque esta clase es muy importante. Padre, en esta mañana, gracias porque nos permites estar en este momento en tu iglesia. Permítenos que la palabra nos forme, que la palabra nos capacite, que haga de los adultos mejores padres y que esta grabación, Señor, llegue a muchos lugares donde se esté necesitando. Esta palabra quede firme, establecida. Y cualquier hijo que pueda ver este texto, esta palabra, esta prédica, esta enseñanza, pueda hablarle al Señor. Porque cuando no obedecemos tus mandamientos, acarreamos maldición para nosotros. Y creo firmemente que muchas personas hoy están pasando momentos difíciles en la vida porque rompieron este mandamiento. Y no se dieron cuenta, o no lo sabían, o había ignorancia. Pero dice que nadie puede aludir ignorancia de la ley. ¿Por qué? Porque tu palabra está ahí. Porque tu palabra está cerca. Ayúdanos, Señor, a que el mensaje quede firme, quede claro, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, ok, amén. A manera de introducción, podemos decir que Dios le ordenó al pueblo de Israel que honrara a su padre y a su madre. Y aquí hay algo importante. No es si te parece, o sea, dentro de la constitución, la carta magna del pueblo judío, cuando se estaba constituyendo la nación, queda establecido por decreto divino. No lo dijo Moisés, no se le ocurrió a uno de los jueces, no se le ocurrió a un líder de tribu, no, directamente el dedo de Dios escribe en la tabla de los 10 mandamientos que debemos de honrar a papá y a mamá. Es tremendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dimensionamos esto, entonces debemos de preguntarnos qué significa que yo honre a mi padre y a mi madre. Y más en la generación de cristal que estamos hoy. Las leyes, la psicología moderna que deja de ser psicología para hacer alcahuetería. Ahora no podés disciplinar, ahora no podés poner límites porque le quebrás la identidad al chavalo. Eso es mentira. Lo que está sucediendo hoy con la juventud es que a falta de que haya una dirección, estamos perdiendo la generación de hoy. Y el mundo va a entrar en una crisis terrible. Los hombres de hace 2, 3 generaciones, que eran la generación de hierro, que se enfrentaban a todo, que luchaban, que les costaban las cosas, esa generación ha comenzado a desaparecer. Y hoy los nietos y los hijos de muchos cristianos inclusive no pueden ni llamarle la atención porque ya se sienten ofendidos y ya te quieren ir a acusar con autoridades humanas. Y no se dan cuenta que al ignorar la autoridad más grande, que es la autoridad del cielo, se están trayendo una terrible maldición. Hay una cita de un comentarista bíblico que se refiere al texto de Éxodo 20:12 y me gusta la cita, por eso quiero en esta hora presentárselas. Él, cuando habla sobre el texto de honrar a padre y madre, dice lo siguiente, no son palabras mías, pero él dice esto: ese fue un mandamiento sencillo de Dios, dice este hombre que escribe un comentario bíblico, escrito con su propia mano. Fue el dedo de Dios que escribió esta orden y fue entregada por Moisés a ellos, al pueblo, de la misma manera que hoy ese mandamiento es entregado a nosotros por el Señor Jesucristo en Mateo 15:4, y así mismo lo retoma el apóstol Pablo en varias de sus cartas. Y era de naturaleza 2 cosas importantes: moral y obligación eterna. Y esto es importante para que nosotros lo entendamos. Denme un momentito para ver si estoy bien, porque tengo una presentación más acá. Sí, estoy bien. Era de naturaleza moral
Y esto lo tenemos que comprender, lo que estoy diciendo. La orden que da el Señor tiene dos dimensiones. Una es de carácter moral, hacer lo correcto. Muchas veces hacer lo correcto no es lo que a mí me gusta. Muchas veces hacer lo correcto es reconocer un error y pedir perdón y no nos gusta. Pero lo correcto es reconocer el error. Lo moral tiene que verse con lo que está correcto, con lo que espera Dios. Y si hablamos de una ética y de una moral bíblica, estamos hablando de lo que la Biblia establece que Dios espera de mí. Entonces, cuando el comentarista dice que es un mandamiento sencillo, es dado por Dios, es entregado por Moisés, pero es de naturaleza moral. O sea, yo decido si lo obedezco o no. Yo decido si estoy en lo correcto o no. Cuando yo veo hoy que los jóvenes le gritan a sus padres, que los niños le gritan a sus padres, que a un niño le falta el respeto a su abuelo, a su abuela, yo me pregunto, ¿sabe este chaval, como diría alguien por allá, sabe este patojo, diría por allá guatemalteco, sabe qué, como decimos los nicaragüenses, este chavalo, sabrá lo que se está carreando de maldición para su vida? El problema es que dice la Biblia, Oseas 4:6, que mi pueblo pereció porque le hizo falta, ¿qué? Conocimiento. Y creo firmemente que muchas mujeres están desgraciando su vida y hombres jóvenes están desgraciando su vida porque están rompiendo este mandamiento. Y este mandamiento, aunque se establece como el primer mandamiento con promesa, también es uno de los grandes mandamientos con consecuencias desastrosas para toda la vida. ¿Por qué? Porque si yo no quiero que me vaya bien, no debo de honrar a mi padre. Y si yo no quiero vivir mucho en la tierra, no debo de honrar a mi padre. Las consecuencias o los resultados de seguir esta orden moral que tiene una obligación eterna. Dos cosas. La ley de Dios es perfecta. No cambia. No transmuta, no pasa de moda. Lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento es lo mismo de hoy, dentro de la revelación de Él. Entonces, vea qué interesante. Reitero de este pasaje. Esto fue, vea la pantalla, un mandamiento sencillo de Dios, escrito con su propia mano, entregado por Moisés, pero está en amarillo y rojo. Quiero señalar eso, de una naturaleza moral. Yo decido si soy moral o inmoral o amoral. Dos cosas diferentes, inmoral o amoral, sin moral, sin una línea de un concepto de lo correcto, simple y sencillamente porque yo hago lo que me da la gana. Esa es la ley de hoy. Las leyes humanas hoy día te dicen, disfruta de la vida, mientras vos estés bien. ¿Qué te importan los demás? Eso no dice la Biblia. La Biblia me enseña a convivir. La Biblia me enseña a caminar y vivir en sociedad, siguiendo una serie de reglas. Por eso el Señor le establece al pueblo de Israel el decálogo. Y el segundo aspecto que dice este comentarista es que es la obligación eterna. Y aquí hay algo importante. ¿Qué hizo Jesús, segunda persona de la Trinidad, en relación con el Padre? ¿Qué hizo Jesús, la encarnación, en relación con el Padre? Se sujetó al Padre, obedeció al Padre, siguió las instrucciones del Padre. Y vea usted que cuando este comentarista dice obligación eterna, es algo que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque si yo hoy no obedezco este mandamiento, voy a tener consecuencias eternas. Lástima que no están los chavalos aquí, porque ellos deben de oír esto. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchos de los errores de los hijos hoy es porque no tuvieron padres que les enseñaran esto cuando era el momento. Esto se les enseña a los niños a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años, para que cuando llegue a la escuela y tenga la presión de los compañeros que tienen antivalores, ellos tengan con qué defenderse. La crisis que están viviendo las iglesias evangélicas hoy, de que las nuevas generaciones no quieren seguir los pasos de Jesús, es culpa de una mala formación dentro del hogar y dentro de la iglesia. Los hijos son como tablas rasas que necesitan ser formados, ser moldeados, ser corregidos, ser disciplinados, ser instruidos.
pero tenemos un serio problema, porque si yo soy padre y a mí nadie me instruyó, yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Me van siguiendo en esta mañana? Por eso la parte formativa de la iglesia es tan importante, porque si yo no tengo un padre que fuera modelo para mí, ¿qué voy a dar? Pero la Biblia puede, y Dios Padre y el Espíritu Santo puede llenar eso que mi padre humano no tuvo, no dio, pero Dios Padre sí lo puede hacer a través de la palabra de Dios. Ahora, dos cosas: naturaleza moral y obligación eterna. Y para que se entienda mejor, dice el comentarista, recuerde que esta es una cita de un comentario bíblico. Él dice, no se refiere solamente a esa alta estima en la que los hijos llevan a sus padres en el corazón. Ay, le gusta hablar de los hijos, mi viejo, qué bueno era mi papá, qué bueno era mi madre. No es solo eso. O al lenguaje respetuoso, o a gestos adecuados que se usan hacia ellos, como la obediencia que se les debe rendir. Es más que eso. También se refiere, ojo para nosotros como hijos, al honrarlo con sustancia. Ojo con esto. Alimentándolos, vistiéndolos, supliéndoles con lo necesario para la vida cuando estén en necesidad. Había un, no es un proverbio, es una adivinanza que en la antigüedad se usaba y decía, ¿cuál es el único ser vivo que cuando nace camina en 4 patas, después camina en 2, después camina en 3 y algunos en 4? ¿Sabe quién es? Nosotros los seres humanos. Cuando nacemos, somos seres totalmente dependientes. Usted no puede dejar un bebé botado y él va a sobrevivir solo. Para eso se necesitan padres. Pero esos padres un día van a envejecer y van a volver a ser como bebés. Cuando ya no hay control de esfínteres, cuando ya hay problemas de salud. Y entonces es lo que está diciendo John Hill en su libro de exposición bíblica del doctor John Hill, cuando él dice esto. Entonces dice, los cuales por todo el servicio, y esa cita me traspasó, ¿por qué yo estoy obligado a honrar a mi padre? He escuchado chavalos que dicen, yo no le dije que me tuviera, yo no le dije que se embarazara a mi mamá. He oído tantas faltas de respeto. Yo no tengo por qué ver ese viejo. Eso me habla de lo que hay en el corazón. Pero cuando la Biblia dice que debo de honrar a mi padre y a mi madre, es por todo el servicio, por todo el cuidado, gasto y problemas que se les presentaron, así como por solo el simple hecho de habernos criado en este mundo. Punto. Es una orden de parte de Dios. El honrar a los padres involucra alta estima, reverencia, ayuda. El honrar a los padres significa estar ahí, al pendiente de ellos, cuidarlos. ¿Sabe? Honrar a los padres no es darle dinero y abandonarlos. Una de las mayores crisis del adulto mayor hoy es la soledad. Una de las mayores crisis de la sociedad actual es que estamos envejeciendo. El promedio de vida del adulto hoy va a los 75, 80, 80 y pico, 90 años, y las poblaciones en las megaciudades, en las ciudades desarrolladas, va envejeciendo a una cantidad exorbitante. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy hemos tenido que crear especializaciones como la geriatría, médicos especialistas en adulto mayor. Hemos tenido que crear especializaciones, ya me enredé. Nos hemos especializado en el adulto mayor en la conducta, con maestrías y doctorados en psicología de la salud del adulto mayor. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia la sociedad mundial está envejeciendo. Pero eso nos está llevando a un problema. ¿Sabe qué? No nos hemos preparado para esas etapas, y las generaciones que van para arriba no las hemos educado para trabajar, convivir y cuidar a los padres.
Generalmente, en otros tiempos, era extraño el que llegaba a los 70 años. La gente moría muy joven. Hoy no. Y honrar a los padres implica el estar ahí pendiente de ellos. Y les decía, una de las grandes crisis que hemos encontrado en psicología de la salud es el hecho de la soledad. Hay un tipo de violencia. No solamente existe la violencia que te dejan morado el ojo. No solo existe la violencia de que te golpean y te arrancan un diente. Existe la violencia psicológica del abandono y del ser ignorado psicológicamente. El adulto está ahí, vive en la casa, pero está solo. Nadie lo oye, nadie habla con él. Se conforman con darle desayuno, comida, cena, lavarle la ropa, y según ellos ya ganaron el cielo. Eso no es honrar a padre y a madre. Se conforman con darles plata cada mes. Eso no es honrar a padre y a madre. Honrar a los padres involucra reverencia, tiempo con ellos. Llega un momento donde el adulto quiere pasar tiempo, que alguien lo escuche. ¿Y sabes lo que pasa? Mucha de esta nueva generación de los chavalos de hoy se les olvida que pronto serán viejos también. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este tema es demasiado importante para la salud espiritual de las congregaciones. Es muy importante. Honrar a los padres involucra al que estima, vea la pantalla, reverencia y ayuda. Significa el estar ahí, pendiente de ellos y cuidarlos. Eso es honrar. Y mira, hermano, en comparación con los otros mandamientos, cualquier otro, no matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, etcétera, póngale cualquier otro mandamiento. Este es el primer mandamiento con promesa. O sea, que si tú lo obedeces, vas a tener una recompensa que viene directamente del trono de Dios. ¿Se da cuenta? Alguna promesa específica no la tienen otros mandamientos. Este es el primero. Dios, al dar este mandamiento, también agregó una promesa determinada. Y vamos a ver los textos. Vea que dice Deuteronomio 5:16. Deuteronomio 5:16. Vea lo que dice. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora sí, la cosa se puso buena. Para que tus días, ¿qué dice iglesia? Que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres vivir bastante? ¿O quieres vivir poquito? ¿Quieres vivir poquito? Deshonra a tus padres. ¿Quieres vivir poquito? ¿Quieres que la lámpara se te apague a mediodía? Deshonra a tus padres. Y ahora vamos a ver qué es deshonrar a los padres. Pero dice, vea que es el primer mandamiento con promesa, dice el Señor, hónralo, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios. Pero no terminó ahí. No solamente vas a vivir bastante, pero yo puedo vivir y vivir mal. Puedo vivir y vivir con problemas. Puedo vivir y vivir con una enfermedad terrible. Y no porque me tocó, sino porque me lo busqué, porque no honré a mi padre ni a mi madre. Y aquí es donde va el detalle. Hay consecuencias de no seguir el mandamiento. Ahora, pero no termina ahí. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice la palabra de Dios? En otro texto que vamos a ver, viene el mismo mandamiento, pero con una promesa adjunta. Ahora vaya al Deuteronomio 5:16. Yo creo que me confundí. No, vamos. Acá. Es el mismo. Y Pablo repite, acá es en Efesios. Pablo repite. Efesios 6:2-3. Pablo repite. Honra a tu padre y a tu madre. Y ahora el doctor Pablo, doctor en leyes, en la palabra, le dice, porque es el primer mandamiento con promesa, y ahí viene lo que le agrega, para que te vaya bien, ojo, ¿para qué? ¿Para qué? Vimos en Deuteronomio 5:16, que el anexo o producto de seguir el honrar a padre y madre en primer lugar es ser de larga vida sobre la tierra. Pero además de eso, el doctor Pablo le dice, no solamente vas a tener una vida larga,
sino que vas a tener una vida buena. ¿Para qué quiero vivir yo 90 años llenos de dolores? ¿Para qué quiero vivir yo 90, 100 años en una calamidad? Queremos vivir bien, queremos vivir bastante y queremos vivir ¿cómo? Bien. Entonces, ¿cuál es el requisito? Honra a tu padre y a tu madre. Y me da dos resultados. Me va a ir bien y voy a tener una larga vida. Estaba recordando el caso de una madre, tuvo 7 hijos, 9 hijos, 9 hijos. De esas cosas de la vida, los chavalos siempre hacen su vida, ¿verdad? Las chavalas se van. Y una de ellas es la que se dedicó a verla. Estuvo en las enfermedades, estuvo en las dolencias, estuvo en momentos difíciles. Y me decía, esta persona me decía hace unos años, en otro país, me decía, mira Luis, a mi hija le va a ir bien. ¿Por qué? Porque me ha cuidado con el alma. Es la única que le tengo la confianza de que me vea como Dios me trajo al mundo. Tengo otras hijas aquí mismo, en el mismo pueblo, decía. Pero no tengo la misma confianza. Y entonces decía, pero a ella, y le hacía su nombre, ella me ve, ella me cuida, ella me cura las heridas, ella está ahí, ella me quita las llagas, lo que supura, lo que sea. Y decía, le va a ir bien. Tal vez esta señora tenía algún principio cristiano, porque cuando yo leo Efesios 6, 2 y 3, no solamente garantiza que vas a ser de una vida larga, dice que te va a ir bien. Y Dios no miente, y su palabra nunca, ¿qué dice? Vuelve vacía. Y ahí está en grande, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y el apóstol Pablo dice, es el primer mandamiento con promesa. Hazlo y recibirás algo bueno de parte de Dios. Ahora, es interesante cuando vemos que el mandamiento de honrar a los padres, en verdad que es una promesa, se prolongarán los días y nos irá bien. O sea, yo quiero que entendamos la dimensión de esto. Yo mismo puedo acarrear una desgracia en mi vida porque no sigo esta orden de Dios. No es que a Luis le gusta, no es que a los pastores les gusta, no, es que Dios decretó, eso sí es un decreto, no lo que andan haciendo algunos decretando cosas porque se les ocurre. Esto sí es un decreto divino. Honra, te irá bien y será de larga vida. Ahora, la pregunta es, ¿nos gustará vivir mucho tiempo en la tierra? ¿Qué será que nos gustará que nos vaya bien? Pues hay algo para nosotros. Esto tiene una respuesta sencilla. Padre de familia, abuelo y abuela, si tiene un hijo, un nieto, desde chiquito enséñale esto. Hijo, ¿querés que te vaya bien? Honra a tu padre, honra a tu madre. Si usted le enseña esto desde que está pequeño, el niño nunca se apartará de su camino. Por eso mira la imagen, niño, no un mamulón de 25 años, ya para qué dijo la lora. Niño, instruye al niño, enséñale cuando es pequeño que si quiere que le vaya bien tiene que obedecer la palabra de Dios, y eso implica el honrar a sus padres. Como en el caso de los otros mandamientos, así fue también en este. Dios dice lo que pasaría si alguien no lo guarda. Y esto es importante, porque si vamos a hablar de lo bueno, hablemos también de lo malo, ¿verdad? Jesús resumió ambos mandamientos y dijo lo que pasaría si no se guardasen. Él mencionó esto. Jesús dice en Mateo 15:4, y lo leímos en la introducción. Dijo, Mateo 15:4, si puede lo apunta. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre,
¿Qué dice? Que muera. En el Antiguo Testamento dice la Biblia, al hijo contumaz y rebelde no dejarás que viva. Era muy duro. Cuando un hijo se levantaba contra la autoridad de su madre, de su padre, y era comprobado, moría apedreado. Así era en la ley del pasado. Usted me dirá, pero hermano, ¿es que ahora estamos en la ley de la gracia? Sí, puede ser que un hijo que no honre a su padre y a su madre siga viviendo en esta tierra, pero morirá en el infierno. Se está condenando al infierno. Por eso es que este tema es tan importante, porque, yo no maté, yo no robé, yo nunca violé, yo nunca abusé de una mujer, pero deshonraste a tus padres, no necesariamente dándoles una maldición, sino hablando, quien hable mal de su padre. Por eso quiero que entiendan la dimensión de la palabra maldiga, porque en la Reina Valera dice quien maldiga a su padre y a su madre. Lo que dice en el original es quien hable mal de su padre o de su madre. ¿Ve qué delicado? ¿Qué es esto? Vea qué dice Marcos capítulo 7, versículo 10. Le estoy dando varias citas para que no diga que Luis está sacando esto de la manga. No. Vea lo que dice Marcos 7, 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y al que hable mal de su padre y su madre, que muera. También repite lo que dice Mateo. Están en la misma sintonía. Ahora, ¿por qué Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre que muera irremisiblemente? Esa es la pregunta. El verbo maldecir es el verbo en griego, y no quiero entrar en estos detalles, pero es kakalogeo, que significa hablar maldad. Eso quiere decir maldecir. En la palabra que se usa para traducir el que maldiga padre y madre, es hablar maldad. Cuando vos vas y hablas mal de tu padre con alguien, de tu madre con alguien, cuando vos difamás a tu madre, los trapos sucios se lavan en la casa. ¿Alguien me oyó? De rodillas, en oración y con autoridad pertinente si es necesario, pero no en la calle. Un hijo o una hija que hable mal de su madre, aunque tuviera algo de razón, no le da derecho de levantarse contra quien la trajo al mundo. Se maldice. Y eso es hablar maldad. ¿Sabe? Cualquiera que hable maldad en contra de un padre, de su padre o de una madre, ¿qué dice el texto? Ahora lo vamos entendiendo, ahora sí. Vamos quitando un poco la nubosidad que hay, entonces lo podemos leer de esta manera. Cualquiera que hable maldad en contra de su padre o de su madre, iba a morir. ¿Qué es hablar maldad? Hablar mal. Usted puede tener diferencias con su padre, pero nunca faltarle al respeto. He visto hijos donde la madre le quiebra un palo en la espalda y él se queda quedito. Tuviera razón o no tuviera razón la madre, el hijo no se maldijo. ¿Alguien me va escuchando? No oigo aménes. ¿Amén o no amén? Pero esto hay que enseñarlo. ¿Qué pasa cuando un hijo le levanta la mano a su madre? Dicen los ancianos, se saló. ¿De dónde salió eso? De la Biblia. ¿Qué pasa cuando una hija le levanta la mano a su madre o a su padre? He visto chavalos de 15 años que lo que están esperando es tener un poco de cuerpo para decir, ese viejo yo me lo arranco. Tocarlo. Puede ser que el viejo, con respeto, que el anciano, que el adulto se haya equivocado, pero eso a mí no me da derecho de faltarle a la autoridad. Nadie dice amén. Necesito un pentecostal aquí que se sube en la silla y diga, amén, gloria a Dios. Predique, pastor. Es que, hermano, vea. Veamos un ejemplo de esto. Veamos un ejemplo de esto. ¿Verdad? En Marcos capítulo 7, versículo 11 al 13. Vaya a Marcos capítulo 7, versículo 11 al 13. Le voy a aclarar este texto. Había un dilema, porque en el pueblo de Israel en aquel momento ya estaba la sanganada. Esto de levantarse contra la autoridad viene en ascenso desde hace siglos. En el tiempo de Jesús, para no honrar a los padres,
Los judíos, cuando ya el padre estaba adulto, cuando ya no podía trabajar, cuando de repente ya la enfermedad había llegado, entonces muchos judíos, para no tener que ver con la manutención de sus padres, decían que habían consagrado sus bienes a Dios. Mira que cuando comencé a estudiar este detalle me revolvió el estómago un poco por la sanganada, porque entonces ellos decían que ellos habían ofrendado sus bienes a Dios, y hay un mandamiento, hay una ordenanza en el Antiguo Testamento, que cuando vos consagrás algo a Dios, no lo podés dar, no lo puedes cambiar, no lo puedes regalar, no lo puedes vender, sino que es tuyo y se acabó, entre Dios y vos. Vea lo que dice Marcos 7:13. Pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Y yo no sé si habían leído este texto alguna vez y si habían preguntado qué es eso. Bueno, esa expresión corbán quiere decir mi ofrenda a Dios. Entonces, cuando el padre llegaba y le decía, hijo, tengo necesidad. Entonces el chaval, el hombre, ya un hombre adulto, no puedo bendecirte, no puedo darte nada, no puedo ayudarte porque esto es mi ofrenda a Dios. ¿Qué quería decir eso? Estaba dedicado y estaba consagrado. ¿Pero realmente era una ofrenda a Dios? No, era la forma como estos zánganos habían encontrado para no tener la responsabilidad de ver con sus padres. Todo aquello con que pudiera ayudarte, lo que quieren decir el judío de aquel momento, lo que decía, cuando le decía es corbán o en ofrenda a Dios, lo que él estaba diciendo, o lo que entendía en aquel momento la sociedad es esto. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Jesús les está diciendo, dejan de hacer el mandamiento de honrar a padre y a madre por una costumbre, por tomar mal una ordenanza. Y simple y sencillamente es como que le dijeran, mira papá, yo quisiera ayudarte, pero no puedo darte nada porque eso es una ofrenda para Dios, no puedo tocarla. Pero se quedaban con las cosas. En realidad no las daban al altar. En realidad no las traían al templo. En realidad no las consagraban. Simple y sencillamente le decían al adulto mayor, es mi ofrenda a Dios. Dice, y dijo Jesús en aquel pasaje, en capítulo 7, dice, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea, que el asunto del irrespeto y de no considerar al adulto, de no honrar al padre, ha sido algo que ha venido en carácter ascendente desde hace muchos siglos atrás, y hoy por hoy, ha explotado en la sociedad. ¿Cómo podemos enfrentar? La palabra corbán es una palabra en hebreo que significa regalo ofrecido a Dios. Es como que usted dijera, mira papá, no te puedo ayudar ahorita porque tengo que, esto lo consagré, pero en realidad está consagrado. No, era la forma de garantizarte que no podías darle, ¿verdad? Esa palabra se usa en Levíticos 1:2, que dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda, o sea, vuestro corbán. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces, ve usted que el no honrar a padre y a madre no es algo nuevo, es algo que ha venido en ascenso, ¿verdad? La palabra ofrenda que leímos en Levítico es la palabra corbán, nada más que se traduce como ofrenda, porque el Señor usó hablando a aquellos judíos que no honraron a sus padres. Básicamente esos judíos decían a sus padres, lo que ellos decían es, cualquier cosa que te las puedas beneficiar de mí, mi propiedad, mi ingreso es corbán. O sea, no puedo darte nada. Esto es dedicado a Dios y no te lo puedo dar. Esto era un juramento que acostumbraban a hacer para no ayudar a los padres. Ahí estoy, ahí es donde quiero llegar. Era un juramento que ellos acostumbraban a hacer para no ayudar a sus padres. Ahora, hacían juramentos diciendo todo a Dios, y por lo tanto podían alegar que no tenían nada para ayudar y de ese modo no tenían obligación por el apoyo de sus padres. ¿Saben? Cuando Moisés escribe el honrar a papá y a mamá, trasciende el tiempo, es preparándonos para aquel tiempo de la vejez.
es preparando. Claro, otro tema es qué pasa con los malos padres. Tranquilo, eso es otra clase, la vamos a enfrentar. Barnes, un comentarista bíblico, dice: si una vez, habiendo dedicado su propiedad, declaró que era Corbán, él está explicando el texto que estamos analizando. Si una vez, habiendo dedicado su propiedad, un judío declaró que era Corbán o un regalo para Dios, no era correcto ni siquiera utilizar dicho bien para apoyar a algún padre. De ahí se agarraban para no ayudar a sus progenitores. Si algún padre estaba en necesidad o pobreza y tenía que pedirle al hijo ayuda, y el hijo respondía, incluso molesto con esto: está dedicado a Dios, esta propiedad que necesitas o la cual te puede ayudar a beneficiarte de mí es Corbán, se la he dado a Dios. O sea, se garantizaban que el padre muriera en la lipidia. ¿Había hijos así en el pasado? Sí. ¿Los hay hoy? Más que antes. Miren, hermanos, qué silencio se ve de aquí. Digan amén, gloria a Dios, aleluya. Traer hijos al mundo no es un asunto de, ay, un gol, se me vino el chavalo. No, hermano, es una gran responsabilidad. ¿Amén o no amén? Las abuelas tienen un gran y serio problema adelante: instruir a sus nietos. Una abuela no está para alcahuetear, está para formar. ¿Dónde están las abuelas? Que digan amén. Una vez una abuela dijo: ay no, los padres los crían y los abuelos los malcrían. Eso no es cierto. ¿Sabe? Dios, voy a avanzar porque ya el tiempo, esta clase es demasiado importante. Vamos a Efesios 6, 2 al 3, ya en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa? Y ahí viene el detalle. ¿Qué significa honrar a mi papá? ¿Qué significa honrar a mi mamá? ¿Cómo entiendo eso? ¿Qué es honrarlo? Algunas veces los hijos me han dicho: es que mi abuela me exaspera, es que no aguanto a mi abuela. O hay hijos ya no soporto a mi mamá. Claro, la mamá tiene 80 años. ¿Y por qué? Porque no nos hemos preparado para estos tiempos. En el adulto mayor la memoria inmediata tiende a desaparecer y la memoria remota tiende a fortalecerse. Le voy a explicar esto porque es un detalle de gerontología. Miren, conforme avanzamos en edad, la memoria inmediata tiende a desaparecer. Usted iba a hacer algo, se levantó, ¿y a qué iba? ¿A cuánto les ha pasado eso? Vamos a ubicarnos por edad. Se levantó, me levanté. ¿Y qué iba a hacer? ¿A cuánto les ha pasado? El reloj va creciendo, el reloj va subiendo. Pero eso es más común, se vuelve más común conforme avanzamos en edad. Las neuronas que están encargadas de la memoria inmediata a corto plazo tienden a ser más débiles y la parte neurológica de largo plazo tiende a ser más fuerte. Cuando usted visita a su abuelo o a su abuela, si la tiene viva, usted va a darse cuenta que a aquella señora le gusta hablar de cosas de hace 50 años, de hace 60 años. Y te menciona: hija, y vieras cuando yo vivía, y vieras tu abuelo, y vieras aquí, y vieras allá, y lo tiene fresco. Y de repente aquella persona pasa viviendo en el pasado. Y viene otra cosa: cuando el adulto mayor está en esa edad, le da el síndrome de la repetición. ¿Qué es la repetición? Te cuenta la misma historia 50 veces al día. ¿Sí o no? ¡Ah, mi abuelita! ¡Ay, abuelita, ya me la sé de memoria! No me la diga, por favor. Eso es porque la memoria a mediano plazo, a corto plazo, tiene problemas. Por eso necesitamos ejercicios para fortalecer la memoria después de los 50 años.
Necesitamos ejercitar la memoria. Y sobresale la memoria a largo plazo. Usted ve una persona que está en agonía o está en ese tiempo donde él está por entregar su vida y vive recordando gente que ya no está, gente que ya murió. Su memoria a largo plazo está activa. ¿Ve? Entonces, son detalles que nosotros tenemos que hacer, que preguntarnos, aprender, investigar. Para eso Dios nos ha dado áreas de la ciencia para poder comprender lo que la palabra nos está diciendo cuando dice que honremos a papá y a mamá. Ahora, ¿cómo o qué significa honrar a mi padre y a mi madre? Honrar a papá, a tu madre, son las palabras respetuosas y las acciones que resultan de una actitud interna de estima por su posición. Mi abuela merece respeto solo porque es mi abuela. Mi mamá merece respeto solo porque es mi madre. No necesita ningún otro atributo, solo por eso. Y en la generación de hoy, que irrespeta el orden y la autoridad, eso no lo quiere entender. Una vez me dijo un oficial en cierto país, me dice, mire, yo tenía, no sé, 14 años. Mire, me dice, solo por el uniforme que yo porto, usted me debe respeto. El oficial me paró y me dijo, solo el uniforme, por el uniforme que usted me ve, me da una investidura de autoridad. Y usted, si yo le digo, deténgase, tiene que... ¿Pero por qué? Por mi investidura. 14 años. Una lección para toda la vida. En las casas no hemos enseñado esto. Por eso es que el futuro de muchos chavalos es incierto. Posiblemente van a terminar presos o haciendo una sanganada, o de alguna chavala. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que nos movemos en una línea de una sociedad donde hay orden y se necesita respetar la autoridad. El primero que irrespetó la autoridad fue Satanás. Y respetó la autoridad en el cielo. Y por eso entró el pecado, nació el pecado y se creó el pecado. Entonces, solo por la estima de su posición, yo honro a mi papá, no porque fue un buen padre, sino porque es mi padre. Nadie dijo amén. Que sea buen padre o mal padre, ese es un problema que él tendrá que presentar delante de ¿quién? De Dios. Aleluya. Gerardo, nadie dice amén. Ahí está Gerardo. Honrar a tu padre y a tu madre son las palabras respetuosas. Cuando yo escucho palabras, y le voy a decir algo, es cierto que hay momentos que un adulto o que un papá no son perfectos. Les voy a decir algo a los jóvenes o a los que son de la edad más joven acá. Mire, ni su papá, ni su abuelo, ni su mamá, ni su abuela tuvo las enseñanzas que hoy nosotros estamos teniendo. Ninguno de ellos tuvo una licenciatura en maternidad, en paternidad. Nadie. Salieron adelante al hacha, al sol, al viento, al machete. Algunos con mayores oportunidades educativas que otros. Pero eso no nos autoriza a nosotros a deshonrarnos. Es cierto que hay momentos que mi abuela o tu abuelo te va a sacar de quicio. Ámalo, porque un día estarás en su posición. Y querrás que un nieto o que alguien te escuche y te ame y te honre. Por eso, solo honrar a papá y a mamá es solo porque es papá, punto. Pero es un borracho, es tu padre. Yo no te digo que seas uñita y carne con él, estoy diciendo que lo honres. Yo no estoy diciendo que participes del pecado. Voy a contarle un testimonio. Cuando era estudiante, cuando estaba haciendo mi práctica en algunos países, cuando usted se gradúa de psicólogo, tiene que hacer una práctica como los médicos, o sea, te mandan a una comunidad y vas a hacer el servicio social.
Yo recuerdo que en ese tiempo habíamos un grupo grande de chavalos que estábamos por graduarnos y entonces reunieron estudiantes de medicina, de enfermería, de terapia física, terapia respiratoria y todo eso. Y nos reunieron para ubicarnos en esta práctica. Y recuerdo que ahí conocí una joven que ya siendo compañeros de estudio, de práctica, ella me contó su historia. Y lo digo con mucho respeto, como queda en el anonimato su nombre, puede servirme la historia para ilustrar la clase. Su madre en el alcoholismo, su padre un ausente, su madre en la prostitución, ella estudiando sola, becada, viviendo de la beca, ya estaba terminando la carrera de enfermería. Yo conocí su caso, le hablé de Dios, ella había conocido del Señor, en algún momento se reconcilió. Y recuerdo que un día me dice, Luis, quiero que me hagas un favor. Ajá, ¿qué pasó? Quiero que me acompañes a buscar a mi mamá. Y yo lo vi como algo normal, hermano. Una mujer joven, sola, comienza a caminar a la zona roja de la ciudad. Yo iba con ella, le digo, ¿pero dónde vamos? Es que tengo que buscar a mi mamá. Esa muchacha de cantina en cantina, entrando, viendo si su madre estaba ahí. Mi corazón se partió. Me dijo, Luis, yo no puedo ir sola. Quiero que me acompañes. Fui con ella, pero me partió. Ella no compartía su vida, la vida de la madre, pero la honraba. Quiero saber cómo está mi mamá. Pasaron los años. Una vez en un food court, en un área de comida de un mall, estoy sentado y llega una muchacha elegante con otra compañera vestida de enfermera. Dice, Luis, ¿cómo estás? Y llega, corre y me abraza y yo, ya la veo. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? Me dice, soy la encargada de cuidado prenatal de un hospital y me da el nombre del hospital. ¿Cómo? Saqué una maestría, Dios me bendijo, tengo mi carro, vivo bien. Y yo me quedé, solo me faltaba que la boca se me cayera, la quijada. Y ella me testificó, vivo bien, Dios me bendijo, soy la jefa del área prenatal, estoy aquí, tengo una buena vida. Se despidió, yo tenía que irme, me fui. Y yo después medité. Honró a su madre. Y le fue bien. La que estaba destinada a ser una prostituta, terminó siendo una gran profesional. Se cumple la palabra de Dios. Y a veces chavalos y chavalas que lo tienen todo, terminan en una desgracia, porque no honraron a su padre y a su madre. ¿Saben? La palabra honrar, ya voy a ir aterrizando, la palabra honrar significa, es la misma palabra que viene del griego, de donde se traduce el Nuevo Testamento, el que usa Pablo, griego koiné, significa venerar, apreciar, valorar. Honor es darle respeto, no solo por mérito, sino por rango. Y esa chavala me lo enseñó. La madre no merecía respeto por mérito, pero merecía respeto por ser su madre. Y ella la honró. Y la Biblia se cumple. Para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Voy a tener que cerrar aquí la clase, porque estamos en qué significa honrar a padre y a madre. Honrar a padre y a madre no es guardar apariencias. Honrar a padre y a madre no es dar plata solamente. Honrar a padre y a madre es estar ahí,
estar ahí, a veces con dinero, pero más que el dinero, es tu corazón. Yo vi a esa muchacha, honestamente, hermanos, esa madre no merecía que la fueran a buscar, pero esa hija la honró, y por esa honra Dios la bendijo. Denle un aplauso, Señor, en esta mañana. Terminamos la clase de hoy ahí. Que el Señor les bendiga y espero que este tema cale en nuestros corazones. Bendiciones. Vamos al devocional. Adelante.